Nosotros somos el equipo número 7 y vamos a hablar sobre datos geológicos de interés para la ingeniería civil. Buenas tardes, profesor. Soy Torres Delgado Joel Antonio. Le voy a hablar acerca de lo que son un poco de los objetivos, ¿no? Que es el analizar la importancia de la información, de lo que tenemos de los estudios aplicados a proyectos de urbanización. En estos, pues va a ser específicamente conocer y explicar los factores que afectan al desarrollo de, pues sí, de una obra, ¿no? De lo que vamos a realizar. Entender el comportamiento que tiene la compresión de los estudios geotécnicos, perdón. Y también el otro es describir y analizar procesos constructivos urbanísticos. Yo soy Luis Fernando y voy a hablar sobre los antecedentes. Un estudio de carácter geotécnico podemos definirlo como un análisis del terreno en el que se va a construir. Es muy importante conocer cada uno de los detalles que encontremos en el terreno, ya sean de cálculos, memoria, pliegues, análisis del terreno, eh, levantamiento topográfico, todo lo que sea primordial para una construcción. Eh, Esto es muy necesario, pues son las bases para nosotros empezar la obra. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Morales Ordaz y en esta ocasión os voy a exponer sobre la litología y la estratigrafía. La litología es una parte de la geología bastante importante, ya que estudia las rocas. Al estudiar las rocas también estudia sus características, los diferentes tipos, particularmente el tamaño de los granos o el tamaño de las partículas. También se carga de estudiar sus características tanto físicas como químicas, su posición, su textura, el tipo de transporte y a su vez su composición mineralógica y su distribución espacial y material cementante. La litología es una parte fundamental de la geología, ya que es utilizada para entender cómo es el relieve, ya que dependiendo de la naturaleza de las rocas, de esa manera se va a comportar de una manera concreta ante los empujes tectónicos, los agentes de erosión y el transporte y los diferentes climas de la Tierra. Bueno, ahora toca de la estratigrafía, la cual es la rama de la geología que se encarga del estudio, interpretación, identificación, descripción y secuencia vertical y horizontal de las rocas estratificadas. También se carga un poco de la cartografía y la correlación de estas unidades de roca. Esta determina el orden y momento de los eventos en un tiempo geológico determinado a lo largo de la historia de la Tierra. La estratigrafía está instituida por algunos principios elementales, a partir de los cuales se desarrollaron los principios estratigráficos, los cuales son horizontalidad original, relaciones de corte y de inclusión, uniformitarismo, actualismo, sucesión faunística y sucesión de facies. Buenas tardes, profesor. Yo soy Torres Delgado Joel. Le voy a hablar de la geología estructural. Es el estudio de la estructura de la corteza terrestre. En esta, pues vemos tres puntos, que es el levantamiento de la foliación, de las foliaciones, el análisis de la deformación de la tectónica y de las rocas, y también el reconocimiento de las estructuras tectónicas en cierto sector. La geología estructural incluye todos los procesos y elementos los cuales están relacionados con las fuerzas tectónicas, y y le voy a hablar también de las discontinuidades. Básicamente la discontinuidad es una superficie donde la roca se interrumpe, y esta pues tiene sus características, como son la orientación, la separación, la apertura, la continuidad. Muchas gracias, profesor. Muy buen día, profesor. Mi nombre es Abner Alejandro Castillo Santos y pues yo le voy a platicar acerca del tema de geohidrología. Bien,
para empezar, hay que comprender el concepto de geohidrología, que está compuesto por dos palabras, principalmente geo, que vendría siendo la- las primeras letras de la palabra geología. Es por esto que está dividida en dos partes, geo por geología e hidrología por la materia de este mismo nombre. Pero ¿qué es la hidrología en sí? Bueno, pues la hidrología es la ciencia que trata con el agua de la tierra y que estudia el agua de las rocas y suelos en general. A esto hace referencia la geohidrología, ya que, bueno, técnicamente lo que estudia la hidrología en sí es la presencia de agua dentro de ciertos cuerpos cavernosos en el subsuelo y en cierto grado de las superficies. Al momento de que se conjunta con la geología, esta rama, este campo de estudio se dedica a identificar los diferentes métodos por los cuales el agua se llega a infiltrar dentro de determinadas superficies, incluso dentro de este, determinadas profundidades. Es así como nace esta ciencia, que más que otra cosa se encarga de identificar el traspaso del agua y su relación que tiene este mismo proceso con las rocas, ¿no? Con la transformación de las rocas. Y ahí va un poco de también mecánica de fluidos, ya que nos podremos dar cuenta cómo es que funciona por ejemplo, fenómenos como podrían ser la infiltración, la saturación y la impermeabilidad, entre otras más. Pero bueno, continuamos. La geología entonces, en conjunto de la geohidrología, son un par de fuerzas que identifican cuando el agua es subterránea debido a un cierto movimiento. A este concepto se le conoce como mecánica de fluidos y en general la porción superficial porosa de la corteza terrestre puede ser dividida en dos zonas. Eh, la primera, que es la de saturación, que vendría siendo la capa más externa a la superficie terrestre, y la segunda, que es la suprayacente de aeración. Esta capa es un poco más profunda, de hecho es más profunda, y aquí se encuentra una cantidad de agua pues mucho más grande, ya que a nivel de saturación se podría considerar más que otra cosa, se podría considerar humedad, no tanto como agua, se considera humedad. Entonces, la zona de saturación, como le comentaba, es aquella superficie que está limitada por dos tipos de aguas, las que vendrían siendo las freáticas y las impermeables. Estas tienen una relación, puesto que podemos suponer que en nuestra parte superficial encontramos una cantidad de terreno seco. En medio vamos encontrando ciertos tipos de cuerpos, podrían ser por ejemplo alguna especie de cueva que se ha desarrollado por los diferentes procesos de estratificación de la Tierra y que dentro de esa cueva se halle un cierto grado de humedad o incluso vamos a llamarlo así, de cierta cantidad de charcos de agua y pues a nivel de donde está este charco se genera una capa impermeable, ¿sí? Que no permite que pase mucha más agua perdón, a, la, a las profundidades. Más sin embargo, las aguas freáticas sí tienen una cierta relación con el traspaso de la misma. Y es entonces cuando entra la zona suprayacente o de aeración, que es aquella que comprende el nivel de aguas freáticas, que son más superficiales. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama para que, bueno, se entienda un poco más el concepto. Como podemos observar donde se encuentra la casa, encontramos aquel terreno que hago referencia de ser seco, ya que no contiene tanta humedad. Luego, más o menos como a la cantidad, a la mitad se encuentra, yo lo identifico como acuífero colgado. Ahí podemos identificar que hay un cuerpo de agua dentro de un cuerpo cavernoso a una superficie media y que abajo de esa agua existe lo que comentábamos que es la capa impermeable. Y mucho más abajo ya se encuentra la zona suprayacente que si se da cuenta pues contiene mucha más agua, aunque no suele ser así siempre. La realidad es que es más probable que así se dé en determinadas circunstancias y en determinados territorios. Mencionaba, el agua que se encuentra en el área de saturación se le llama generalmente agua de subsuelo. El agua de la zona de aeración se le suele llamar agua badosa o queda incluida como lo que le comentaba, que es humedad, realmente es humedad de suelo. Aquí tenemos otro esquema
en el bueno, aquí se identifica cuáles son los procesos, mejor dicho, los estudios que se necesitan realizar para determinar dónde hay agua, ¿no? Lo denominado técnicas de exploración, que hace un trabajo en conjunto tanto en la geohidrología como varios procesos geofísicos para lograr pues, el hallazgo, ¿no? de aguas para poder explotarlas. Buenas tardes, yo soy el alumno Zamora Padrón Ren Alejandro y yo les voy a hablar sobre la geomorfología. Bueno, ¿cómo lo podemos llamar a la morfología? Bueno, es la ciencia que estudia la terrestre, por lo cual que con este nombre pues se le puede designar la ciencia que estudia el origen y evolución de la Tierra firme, o también es como lo podemos llamar una ciencia que se ha desarrollado a través de dos tendencias, principalmente como la geomorfología histórica o la cíclica. Por un lado, la geomorfología de los procesos es como un tipo de procesos a través de la corteza terrestre, que es por eso que todo esto es a través de la evolución de la, de la Tierra y es pues tal morfología. Que hablar sobre la geodinámica externa. La geodinámica externa estudia la acción de distintos agentes atmosféricos externos, tales como el viento, aguas continentales, mares, océanos, hielos, glaciares, gravedad, etc. Todos estos actúan sobre la capa superficial de la Tierra. Estos fenómenos poco a poco van originando una lenta destrucción y moldeación del paisaje rocoso, a la misma vez que la de relieve. Esta actividad desprende pequeños materiales que una vez ya depositados eh, forman lo que son las rocas sedimentarias. Igualmente estos efectos resultantes forman el relieve, la evolución y el proceso de moldeado, y estos son tema de investigación por la geomorfología. La geodinámica externa también habla de fuerzas destructivas, pues los cambios que se manifiestan y estudian en este campo normalmente actúan por fuerzas que tienen su origen en la radiación solar y por lo tanto en los cambios de temperatura, es decir, el viento, lluvia, hielos, glaciares, aguas continentales, mares y océanos, los cuales proceden de la erosión o meteorización, desplazamiento y sedimentación de materiales. La geodinámica interna, como lo dice bien la misma nota, y es interna porque se origina en el interior de la corteza terrestre y estudia las fuerzas constructivas, y estas pues forman el relieve. Estas viene en un bloque, primero en un bloque en reposo, luego viene a la deformación por la tensión, luego viene la ruptura y luego pues queda el nuevo equilibrio. Eso lo habíamos visto en temas pasados, en donde podíamos ver que estaba una superficie junto a la otra, y lo que pasaba es que se hundían, ¿no? O se desplazaban, y por eso ya quedaban pues así en una cierta forma. Por eso es que formaban los relieves, ¿no? Y bueno, sigo explicando un poco. Yo voy a hablar también sobre las etapas de estudio. Bueno, voy a hablarles de tres tipos de etapas de estudios, que es estudios preliminares, estudios de detalle y estudios durante y después de la obra, por así decirlo. El número uno, para empezar, estudios preliminares. Esto se debe de conocer el terreno a base de una investigación profunda de la obra antes del primer plano. Esto quiere decir sacar, no sé, una cartografía del área, una bibliográfica a través del terreno que se va a manejar en este caso. Y en el punto número 2, que es estudios de detalle, esto quiere decir la finalidad de esta etapa es conocer a fondo la geología del sitio. Esto quiere decir a través de la forma de la tierra que está en este tipo de terreno, por así decirlo. La última etapa o número punto 3 es estudios durante y después del terreno, digo del terreno de la obra, perdón. Durante esta etapa se realizan levantamientos geológicos, asimismo estudios a la primera etapa, ya estudios mecánica de suelos y de rocas. Esto quiere decir para saber pues a fondo
el tipo de terreno en el que se está trabajando y no poder, y no perder más bien pues alguna situación que se pueda presentar a través de una formación de rocas, alguna presentación pues a lo mejor se puede manejar como alguna investigación para poder saber bien lo que se va a hacer a través de la obra. Continuando con la explicación, ahora veremos lo que vienen siendo túneles, presas, vías terrestres, edificaciones, orden del territorio y planificación urbana. Empezamos con las presas. Podemos decir que la presa es un muro que supera los 15 metros de altura y contiene un volumen de más de 3 millones de metros cúbicos. Su principal función es el retener agua para que nosotros le podamos dar posteriormente otros usos, ya sea uso doméstico, uso industrial o el uso en riegos. Las presas, además de contener agua, producen energía hidráulica, misma energía que alimenta el 19% de todo el mundo y si lo vemos del lado de los riegos, esta misma abarca un 40% a nivel mundial. Continuamos con el túnel. Según la Real Academia Española de Lengua, eh, definió al túnel como aquel hueco subterráneo abierto de manera artificial, con el objetivo de comunicar a través de montes, por debajo de un río o salvaguardar cualquier otro obstáculo. Recordemos precisamente que aquí en México ocupamos mucho lo que vienen siendo los túneles. Y más en la Ciudad de México porque así está distribuida nuestras líneas de metro. Seguimos con las vías terrestres. Las vías terrestres son lo que fueron, bueno, es lo más básico, es lo necesario, es lo que forma parte de nuestra infraestructura necesaria para la comunicación, ya que si recordamos bien, los primeros caminos se hicieron en Roma y fueron de piedra, los cuales estos mismos estaban conectando entre pueblos, ciudades y pequeñas villas que había en esos tiempos. Hoy en día ya ocupamos más las vías terrestres para el transporte de mercancía y mismo transporte de personas. Edificaciones. Sea cual sea la edificación, no importa el tamaño, el destino que se le va a dar, ni cualquier otro tipo de uso. Aquí simplemente lo que se necesita es el conocimiento geotécnico del territorio en el cual se va a construir, ya que si recordamos hay diferentes tipos de suelos, en los cuales unos se hunden, en los cuales otros son muy difíciles de penetrar. Los resultados determinarán el modo en la que la construcción se va a desarrollar. El orden del territorio y urbanización. Bueno, podemos definir al orden del territorio como como más un acuerdo político en la cual se están dividiendo partes de un mismo suelo. Se le conoce como división política. La ordenación del territorio es para también llevar un control, saber el patrimonio cultural, las infraestructuras, el medio ambiente, para tener más que nada un análisis y una base de datos de todo este territorio. Y la planificación urbana regula el desarrollo de todas estas ciudades. Esta misma va a llevar el control de cómo se va a ir creando o se van a ir remodelando las viejas ciudades, por así decirlo de cierto modo, la cual lo va a planificar de una manera concreta y en orden. Distintos o de los métodos geofísicos. Los métodos geofísicos tienen como principal objetivo es la determinación de la estructura y composición de la Tierra, así como la historia de sus distintas variaciones pasadas, las variaciones presentes, las variaciones que puedan ocurrir en un futuro. La geofísica se distingue en dos grandes ramas: la física interna, que analiza todo lo que conlleva el interior de la Tierra, y la externa estudia las propiedades físicas del entorno terrestre. Dentro de la geofísica se pueden clasificar distintos métodos geofísicos que ayudan a estudiar la repartición en profundidad de alguna determinada propiedad de la físico-química.
de las capas de subsuelo o de alguna característica relacionada con dichas propiedades. Estos pueden ser los métodos gravimétricos, los métodos magnéticos, los métodos sísmicos y los métodos eléctricos, entre muchos otros. Bueno, y continuamos con el tema de cartografía. Bueno, para comenzar, ¿qué es la cartografía? Bien, la cartografía es una disciplina que en su momento, ya hace un par de años, bueno, hace un par de décadas, era el primer método utilizado por muchos profesionales para crear mapas de cualquier tipo, mapas mundiales, mapas regionales, mapas internacionales o nacionales también. Esta disciplina a veces se consideraba también una forma de arte, ya que de tantos estilos que existe dentro de los mapas creados por esta técnica llamada cartografía, muchas veces no era tanto la cuestión de medición, que sin embargo era una cosa importante. La realidad es que no tanto era algo fundamental en ese entonces, sino que más bien era meramente era una sensación artística, primeramente, y en segunda era una sensación de orientación. Si bien las medidas no eran exactas ni tampoco los trazos, sí le daban una idea a los que empleaban este tipo de mapas para diferentes actividades, la navegación, la agricultura, la división de terrenos. Entonces esta cartografía sí se utilizó hace mucho tiempo para principalmente pues tener límites métricos de determinados territorios, ¿no? Aunque no eran muy precisos, sin embargo eran muy bien detallados. Algunos incluso tenían detalles mucho más exactos que los que hoy en día se ocupan. Pero entonces, ¿qué importancia tiene hoy en día la cartografía para pues, la actualidad, ¿no? Para el ingeniero civil? Bueno, la cartografía, la importancia que tiene esta disciplina es que, en primero, hay que comprender de dónde han nacido los mapas, ¿no? De dónde se produjeron y la historia que estos tienen dentro de la profesión. De ahí se puede tomar en cuenta que, pues bueno, los mapas que fueron creados bajo esta cartografía, bueno, bajo esta disciplina, si bien eran documentos no al 100% correctos, pues eran documentos de confianza y pues eran objetos geográficos para la época muy utilizados y pues bueno, eran muy utilizados principalmente para ubicarse y orientarse, como ya lo había mencionado. Pero además de eso, pues tenían características muy diferentes a las que hoy en día vemos, ¿no? Tenían cierto tipo de información que hoy los mapas no poseen al 100, no poseen fácilmente. Entonces, el objetivo principal de estos mapas era, pues bueno, bajo la misma información, tanto territorial como documental, generar un documento en el cual determinados profesionales, en este caso los ingenieros civiles, pudieran tomar decisiones acerca del análisis de estos mismos datos a través de mapas, es decir, a través de una forma más visual, interpretando leyendas, escalas, simbologías, etcétera. Entonces llegamos a lo que es la cartografía general. Y pues la cartografía general no es nada más que un ramo de la cartografía, el cual explica que los mapas generados bajo este ramo van a ser meramente métricos y topográficos. ¿Qué quiere decir esto? Que los mapas, digamos, el territorio que se enmarque con esta técnica no va a tener otro contenido nada más que escalas de precisión, un modelo bastante acertado del territorio que necesitamos, muchas leyendas y mucha simbología que nos van a permitir identificar a lo mejor climas, un poco de relieves, un poco también de profundidades, ¿no? Porque también si es como lo menciona, un mapa topográfico puede que no te hable de una dimensión superficial, sino profunda. Entonces, pues para esto se utilizaban ese tipo de mapas de cartografía general para hacer estudios métricos y topográficos, bastante precisos, por cierto. Y pues bueno, los principales tamaños, como se mencionó en un principio, utilizados para este tipo de técnica, este tipo de ramo, eran los regionales, los continentales y pues bueno, al final los mundiales. Y pues bueno, pasamos a la topografía temática. La topografía temática no es más que la aplicación de un mapa con información documental, lo que se mencionaba, ¿no? Estos mapas eran muy útiles y en la actualidad son muy útiles para recabar información de manera gráfica.
podemos denotar que dentro de estos mapas, hagamos una comparación. Supongamos que tenemos un mapa de esta índole del estado de, de Guerrero. Supongamos que tenemos un mapa de este estado. Dentro de este estado pues existe mucha información que tanto puede ser cualitativa como cuantitativa. Por ejemplo, del lado cualitativo tenemos a lo mejor una preferencia de un partido político, tenemos lugares turísticos, tenemos vías de comunicación, a lo mejor rutas ¿cómo se llama? De traslado, también alguna que otra información geológica, como por ejemplo alguna datación de dónde hay cuevas, de dónde hay lagunas, de ese tipo. Y cuantitativas hace referencia a la información ya más contable, como podría ser estadísticas, principalmente la estadística económica, la climática, la científica, y también podrían haberse ahí identificado un poco los censos, ¿no? Los censos poblacionales, que también son una estadística. Entonces estos mapas, pues bueno, combinan tanto un territorio con información que se pueda medir y organizar para que sea más fácil interpretar, ¿no? Una información, cosa que hoy en día está muy útil, por ejemplo, cuando se trata de ver qué tan alto es el índice de contagios, ¿no? por las, por las enfermedades actuales. Entonces, pues eso podría ser una de las aplicaciones de la cartografía temática. Bueno, yo les daré una breve conclusión de todo lo mencionado por su servidor y mis compañeros. Que bueno, como conclusión podemos tomar que a través de todas estas situaciones, como un ingeniero civil, tenemos que investigar a fondo todo tipo de situaciones, antes, durante y después de la obra, para poder saber qué realizar o no o qué error, este, poder evitar a través de las construcciones. Esto quiere decir que al momento de un ingeniero civil investigar a fondo a través de, no sé, de alguna manera geológica, de estar viendo qué tipo de roca es, de mecánicas de suelo, si es resistente, qué tipo de material se puede ocupar, hablando también de la corteza terrestre, qué tan, pues es muy importante contener el conocimiento de todo a fondo antes de qué se puede qué material se puede ocupar, qué tipo de roca hay en ese momento. Esto quiere decir también que es importante como un ingeniero civil tener a fondo y tener comunicación con sus demás compañeros para poder hacer un mejor trabajo y poder realizarlo a fondo y una investigación, pues no solamente de hacer la construcción y ya, ¿no? Sino también poder saber qué tipo de terreno es en el que estamos trabajando.